Freud enseñó que nuestras estructuras emocionales son construidas sobre bases mucho más profundas que simplemente las elecciones conscientes. Bajo esta óptica, el matrimonio tradicional no es simplemente una unión de dos personas enamoradas. Es, en esencia, una construcción social que reproduce las dinámicas de poder, represión y sacrificio que Freud tanto analizó en sus estudios sobre la psique humana. Desde la infancia, especialmente a las mujeres, se les inculca la fantasía de encontrar un príncipe azul, de ser cuidadas, de completar su existencia a través del otro. Pero esta promesa de plenitud se revela, en la vida adulta, como una trampa emocional. En el modelo tradicional, la mujer entra al matrimonio como quien firma, sin saberlo, un contrato de abdicación de sí misma. Ella se convierte en la cuidadora emocional, en la administradora invisible de las necesidades afectivas del hogar, en la eterna pacificadora de los conflictos silenciosos. Freud, que comprendía las complejidades del inconsciente, diría que este papel no es asumido de manera libre. Es el resultado de un condicionamiento tan profundo que muchas veces ni siquiera se percibe. Es la repetición de la dinámica edípica, donde la mujer debe, simbólicamente, cuidar de una figura masculina como si fuera una extensión de su deber filial. El matrimonio, entonces, se configura como una estructura donde la mujer debe sonreír incluso cuando su alma está en ruinas. No porque le falte amor propio, sino porque le enseñaron que su valor reside en mantener el hogar unido, en ser soporte incondicional, en absorber las frustraciones del otro sin dejar rastros. Freud nos alertaría: detrás de cada buena esposa que sufre en silencio, hay un inconsciente cargado de culpas, deseos reprimidos y angustias que la sociedad preferiría no ver. La sonrisa forzada es el símbolo de esta prisión emocional. La sonrisa que dice, está todo bien, mientras por dentro se acumulan resentimientos, sueños abandonados, identidades negadas. Freud explicaría que esta represión constante genera síntomas psíquicos: ansiedad, depresiones silenciosas, crisis de identidad, somatizaciones. No es casualidad que tantas mujeres casadas experimenten una sensación de vacío, de pérdida de sí mismas, aunque aparentemente tengan todo lo que deberían desear. Y cuando alguna de ellas osa romper el guión, cuando pide divorcio, cuando reclama su derecho a ser algo más que esposa y madre, la sociedad responde con violencia simbólica. La llama egoísta, ingrata, destructora de la familia. Freud señalaría que esta reacción furiosa no es contra la mujer en sí, sino contra lo que ella representa. La amenaza a un sistema inconsciente que sostiene el orden social tal como fue diseñado durante siglos. Para Freud, todo orden implica represión. Para vivir en sociedad es necesario renunciar a impulsos, negociar deseos, aceptar pérdidas. Pero cuando este pacto social se convierte en una imposición unilateral, donde solo un lado cede y sufre, deja de ser un pacto y se transforma en opresión. Así es como muchas mujeres viven el matrimonio, como una entrega constante de sí mismas a cambio de migajas de reconocimiento, afecto condicionado, promesas vacías. El modelo tradicional de matrimonio exige de la mujer no solo renunciar a su libertad externa, sino también a su mundo interno. Sus pasiones deben ser moderadas, sus ambiciones recortadas, sus opiniones suavizadas, y todo esto debe hacerse con una sonrisa en el rostro, para no perturbar la ilusión colectiva de la familia feliz. Freud vería en esta dinámica un campo fértil para la neurosis, un conflicto irresoluble entre lo que el yo desea y lo que el superyo social impone. Así, la prisión del matrimonio tradicional no tiene barrotes visibles. Sus cadenas son invisibles, tejidas con expectativas sociales, mandatos familiares, narrativas culturales. Y la sonrisa de la mujer no es prueba de felicidad. Es el uniforme obligatorio de quien sabe que llorar o gritar sería considerado un acto de traición. Freud, que entendía el precio psíquico de la represión, no se sorprendería de los relatos de mujeres que, tras años de matrimonio, apenas reconocen sus propios reflejos en el espejo. Mujeres que, habiendo entregado todo de sí, descubren tarde que no les quedó nada para sí mismas. Mujeres que, al romper las cadenas, no sienten liberación inmediata, sino vértigo,
culpa, miedo a existir fuera del rol que les fue impuesto. Porque la prisión no solo encierra el cuerpo, sino que modela el inconsciente. Y liberarse de ella no es simplemente salir por la puerta, es reconstruir una identidad fragmentada, es reescribir la propia historia, es atreverse a desear sin pedir permiso. Freud comprendería la dificultad de este proceso. Enfrentar el vacío donde antes había certezas impuestas es un acto de coraje inmenso. Por eso, cuando decimos que el matrimonio tradicional es una prisión donde la víctima debe sonreír, no hablamos de metáfora exagerada. Hablamos de la dolorosa verdad de millones de mujeres que aún hoy son entrenadas para sacrificar su autenticidad en nombre de un ideal romántico que nunca fue realmente suyo. Y cada sonrisa forzada es un grito silencioso. Cada silencio cómplice es una herida abierta. Cada mujer que se atreve a romper este ciclo no solo se libera a sí misma, desafía siglos de programación inconsciente, redes de poder invisibles, mitologías que intentan convencernos de que amar es anularse. Freud, en su honestidad brutal, nos invitaría a mirar de frente esta verdad, a no suavizarla, a no disfrazarla, a no callarla, porque solo al reconocer la prisión podremos, algún día, construir relaciones donde nadie necesite sonreír para ocultar su dolor. Freud nunca negó que el amor fuera una fuerza poderosa, pero para él, el amor romántico, cuando está atrapado en las estructuras sociales del matrimonio tradicional, se corrompe. De sentimiento palpitante y transformador, se reduce a un papel, a una función, a un contrato que debe cumplirse en nombre de la estabilidad. Y es precisamente esta transformación la que Freud denuncia. El amor, cuando es capturado por reglas externas, se convierte en una forma de represión de los deseos más auténticos. En la visión freudiana, el sujeto humano está dividido. Hay un yo consciente, pero también un inconsciente pulsante, cargado de deseos reprimidos. Cuando la mujer entra en un matrimonio que le exige ser la cuidadora emocional, la madre sustituta, la figura que sostiene todo sin nunca colapsar, ella no está apenas ejerciendo un papel, está sofocando partes fundamentales de su deseo. Freud diría que esa represión no desaparece, se convierte en síntoma. Un síntoma puede aparecer como una tristeza constante, sin motivo aparente, como una fatiga crónica, como una ansiedad que no se explica por las circunstancias. No es el cuerpo lo que está enfermo, es el alma que no puede gritar. En el consultorio, Freud escuchaba estas quejas y entendía que no se trataba de debilidad o drama. Era el precio de una vida vivida para complacer, para mantener la fachada, para evitar el conflicto. Y aquí está el punto central de esta parte. La estructura del matrimonio tradicional, lejos de ser un refugio seguro, se convierte en un escenario de silencios obligatorios. La mujer que siente que algo está mal, que sufre, que se siente vacía, muchas veces no puede ni siquiera poner en palabras su angustia, porque el guión que se le ofreció no prevé esta crisis. Ella fue criada para amar, cuidar, permanecer. Si se siente mal, la culpa es suya, no del sistema que la oprime. Freud desmantelaría esta lógica. Diría que culpar a la mujer por su insatisfacción es como culpar a un preso por no sentirse libre. El problema no está en ella, está en la estructura que le exige renunciar a su deseo para mantener la armonía de una relación que no le ofrece reciprocidad emocional real. Y lo más cruel es que esta renuncia se disfraza de virtud. Ser paciente, comprensiva, abnegada. Es importante entender que Freud no está condenando el amor ni la vida a dos. Lo que él critica es el modelo que impone a uno de los dos, históricamente la mujer, la función de soporte silencioso. El amor para Freud solo puede florecer si hay espacio para el deseo, para la palabra, para la diferencia. Cuando una relación exige que uno se borre para que el otro brille, ya no es amor, es dominación disfrazada de romanticismo. Y este modelo está tan enraizado que muchas veces la mujer no se da cuenta de que está sufriendo. Piensa que está fallando, que es ingrata, que necesita ser más fuerte. Freud diría que eso es el super yo social actuando. Una voz interna que repite los mandatos colectivos como si fueran verdades absolutas. Sea buena esposa, no se queje, tenga paciencia. Y así, el deseo se marchita.
Es por eso que muchas mujeres descubren tardíamente que han perdido el contacto consigo mismas. No saben lo que quieren, lo que sueñan, lo que les gusta, porque han pasado años viviendo en función del otro. Freud trataría esta alienación no como un problema individual, sino como una consecuencia de un sistema que no permite que la mujer se reconozca como sujeto de deseo. Cuando esta mujer finalmente rompe el ciclo, cuando decide salir de la relación, muchas veces lo hace al borde del colapso. Y la sociedad, en lugar de acogerla, la juzga. Pero si tenías todo, ¿por qué destruirlo? Freud respondería, porque todo no incluía a ella misma, porque vivir sin ser vista, sin ser escuchada, sin ser deseada, no es vivir. Es representar un papel escrito por otros, sin derecho a cambiar el guión. Freud no tenía miedo de enfrentar las zonas oscuras de la psique humana, y él sabía que las estructuras sociales, aunque parezcan naturales, son construcciones históricas que pueden y deben ser cuestionadas. El matrimonio tradicional, tal como se construyó en el imaginario colectivo, es una de esas estructuras. Y al ponerla en cuestión, no estamos atacando el amor, estamos abriendo espacio para formas más honestas, igualitarias y libres de relación. Por eso esta parte es una invitación a mirar hacia adentro, a escuchar el cuerpo, el alma, el deseo. Freud nos enseña que el inconsciente habla, y cuando una mujer casada siente que algo está mal, que sufre sin saber por qué, ese sufrimiento es una forma de lenguaje. No debe ser silenciado ni patologizado. Debe ser escuchado, interpretado, respetado. Porque solo cuando escuchamos lo que está reprimido, podemos iniciar un proceso de verdadera liberación. La mujer que dice, no necesito un hombre, no está rechazando el amor, ni declarando guerra a la humanidad masculina. Ella está, de hecho, haciendo algo mucho más revolucionario. Está colocando su existencia en el centro de su experiencia. Está diciendo, sin pedir perdón, que su valor no está condicionado a una relación amorosa, que su dignidad no depende de ser deseada. Y cuando ella hace eso, toca el núcleo de un sistema que se sostiene justamente en la ilusión de que la mujer necesita ser elegida para sentirse completa. Desde la teoría freudiana, este acto puede verse como una sublimación de la libido. En lugar de direccionar su energía hacia la conquista o mantenimiento de una relación, ella la canaliza hacia su desarrollo personal, profesional, espiritual. Freud argumentaba que la sublimación era uno de los mecanismos más elevados del psiquismo humano, permitiendo transformar instintos básicos en creaciones nobles. Y eso es exactamente lo que muchas mujeres modernas están haciendo. Ellas están canalizando siglos de represión, de servidumbre emocional, hacia proyectos de independencia, arte, ciencia, maternidad consciente, amistades profundas y, sobre todo, una relación sincera consigo mismas. Pero este movimiento también despierta resistencias profundas. Hay quienes, al escuchar a una mujer decir que no necesita un hombre, inmediatamente asumen que ella odia a los hombres, que es amargada, que fue herida. Esta patologización de la independencia femenina es un reflejo claro de una sociedad que todavía condiciona el valor de la mujer al otro. En el fondo, lo que causa miedo no es su soledad, sino su soberanía. Es el hecho de que ella haya roto el espejo en el que el hombre estaba acostumbrado a mirarse como salvador, protector, indispensable. Y cuando el espejo se rompe, lo que queda es el reflejo crudo de un sistema que necesita urgentemente reinventarse. El hombre que se siente amenazado por una mujer independiente no está simplemente sintiendo celos, está enfrentándose a su propia falta de preparación emocional, a su inmadurez afectiva, a la ausencia de recursos internos para construir una relación entre iguales. Freud podría decir que, en esos casos, lo que hay es un narcisismo no elaborado, una necesidad de confirmación constante que no soporta la confrontación con una mujer autónoma. Lo que muchas veces se oculta es que la mujer que no necesita un hombre también es aquella que, si elige amar, lo hará desde un lugar mucho más maduro, porque no está buscando completarse, sino compartir. No está buscando un salvador, sino un compañero. Esa mujer, analizada desde el lente freudiano, ya superó el complejo de dependencia original y está reestructurando su deseo fuera de la lógica patriarcal. Su amor
cuando acontece, es libre, consciente y profundamente verdadero, porque no nace de la carencia, sino de la abundancia. Y aquí está la gran revolución silenciosa que tanto asusta. Una mujer que se basta a sí misma también tiene el poder de elegir con criterios propios. Ella no se somete a la presión social de estar en pareja, no tolera relaciones mediocres por miedo a la soledad, no sacrifica su paz por la validación externa. Y esa libertad, cuando es encarnada con firmeza, tiene un poder transformador que va más allá de lo personal. Ella inspira a otras mujeres, cuestiona a hombres, sacude estructuras. Y eso, en una sociedad que aún teme la emancipación femenina, es visto como una amenaza. Pero no es una amenaza, es una posibilidad. Una invitación para que todos, hombres y mujeres, revisen sus ideas sobre amor, relación, dependencia, para que dejemos de medir el éxito emocional por el estado civil y comencemos a valorar la salud emocional, la autenticidad de los vínculos, la capacidad de estar con el otro sin anularse. Porque, al final, lo que realmente debería asustarnos no es la mujer que no necesita un hombre, sino la cantidad de mujeres que, aún hoy, creen que no pueden vivir sin uno. Y aquí, en este tramo final, Freud habría analizado el miedo más profundo que la sociedad siente ante la mujer, que dice, yo no necesito de un hombre. Para Freud, el inconsciente colectivo no acepta fácilmente la quiebra de sus pilares tradicionales. Al negar su dependencia masculina, la mujer moderna ataca directamente uno de los cimientos de la civilización, la ilusión de que el hombre es indispensable para la felicidad femenina. Y la mente humana, acostumbrada a encontrar seguridad en las repeticiones del pasado, reacciona con furia, ironía, ataques y ridiculizaciones para intentar restablecer el equilibrio perdido. No se trata simplemente de una cuestión de amor o afecto. Es una lucha inconsciente por mantener intacta la imagen que los hombres y las mujeres aprendieron a aceptar desde pequeños, que la mujer solo es completa cuando está al lado de un hombre. Cuando esa narrativa se rompe, se revela el miedo a lo desconocido, la inseguridad de no saber cuál será el nuevo rol del hombre en un mundo donde ya no es indispensable. Freud probablemente interpretaría este fenómeno como una reacción típica del ello herido, que no soporta perder su posición de dominación. Por eso, cuando una mujer proclama su autonomía, no es solo su independencia lo que está en juego, es el sistema de creencias enteras, de generaciones, lo que se tambalea. Ella, por el simple acto de existir en su propia soberanía, se convierte en una figura revolucionaria, una amenaza para el orden simbólico que definió las reglas emocionales durante siglos. Según Freud, esta ruptura simbólica es extremadamente dolorosa para la psique humana, que aún no ha aprendido a lidiar bien con las mutaciones sociales profundas. Y aunque muchos hombres modernos proclamen admirar mujeres fuertes, en lo más profundo de su inconsciente, aún albergan deseos infantiles de ser la figura central en la vida de una mujer, de ser admirados, necesitados, deseados como salvadores o protectores. La mujer independiente destruye esta fantasía sin piedad, no porque lo desee, sino simplemente porque su existencia prueba que el amor no necesita de salvación, que la felicidad no depende de otro, que la vida puede ser plena sin tutores emocionales. La mujer que dice, yo no necesito de un hombre, no niega el amor. Ella redefine el amor. Ella no rechaza la compañía. Ella rechaza la dependencia. No cierra la puerta al afecto, pero impone nuevas reglas. Respeto mutuo, crecimiento conjunto, libertad personal. Y estas condiciones, aunque obvias para quien ya ha alcanzado cierto grado de madurez emocional, suenan como amenazas aterradoras para quien aún cree que el amor se mide por el sacrificio unilateral. Freud seguramente vería en esta mujer una manifestación del yo fortalecido, que ya no se deja gobernar por mandatos externos, sino que construye su propia ética interna de felicidad. Una mujer así desconcierta, provoca, sacude las bases de muchas relaciones. Porque al elegir no necesitar, ella enseña, sin palabras, apenas con su existencia, que muchos amores no eran amor, sino contratos silenciosos de dependencia mutua. Y para el inconsciente social, no hay amenaza mayor que alguien que ya no necesita las cadenas para quedarse. Porque quien se queda por amor, por elección consciente,
tiene un poder que ninguna cadena podría garantizar: la lealtad libre. Y eso, para un mundo aún atrapado en modelos antiguos, es tan revolucionario como aterrador. Así concluimos esta reflexión freudiana. La mujer que dice, yo no necesito de un hombre, no solo asusta porque desafía roles, ella asusta porque recuerda a todos que el verdadero amor comienza cuando termina la necesidad. Y en ese amor libre hay una fuerza capaz de transformar no solo relaciones individuales, sino toda la estructura emocional de la humanidad.